Rápidamente, porque el tiempo avanza. Don Miguel Nolasco, candidato a diputado para Alianza Patriótica. En la 49, porque le dijo el número y el mío no se había mencionado. Ah, usted es en la 49, muy bien. En la 49, para ser justo. No, está bien, está bien. Ok. No, yo lo que quería decir era que esto de la etiquetar a las personas en izquierdas y derechas conlleva muchos errores. Y por eso nosotros nos abstenemos de querer ser etiquetados, porque hay razones para creer que lo que nos importa a nosotros es la patria, ¿verdad? Eso es importante. La derecha en Honduras ha fracasado y la izquierda nunca la hemos tenido, o sea, nunca ha tenido la oportunidad porque a los hondureños no les gusta la izquierda. Yo creo que eso está más que probado. Aquí nunca han tenido más del 3% de las elecciones los de izquierda. O sea, yo no lo veo como un temor a la izquierda. Hablemos de la izquierda en función del tema que nos invitó. No, claro, de eso. Eso le quiero decir lo siguiente. La izquierda de Venezuela es una izquierda que no es estructurada ideológicamente. O sea, no es un socialismo. El socialismo del siglo XXI, decía el expresidente peruano Toledo, por favor, dígame qué es eso, pues. Eso no existe, pues. No hay teoría, no hay documentos, no hay nada que nos hable de un socialismo del siglo XXI. Eso es una situación coyuntural, política, de Hugo Chávez, cuando estaba discutiendo la geopolítica en función de los intereses económicos. Eso es lo único que interesa a Hugo Chávez y que le sirve de plataforma ideológica para encantar, para seducir a votantes que toda la vida, sumidos en la pobreza en Venezuela, pudieron haber sentido atraídos por el tema de repartir cosas. Y eso de repartir cosas le gusta mucho a la gente. Y eso es un poco el peligro de los socialismos que no tienen una estructura ideológica conformada en base económica. La otra teoría, por ejemplo, el socialismo terminó siendo dirigido en gran medida por Lenin y Rosa Luxemburgo. Lenin y Rosa Luxemburgo dijeron que las etapas para llegar al socialismo implicaban el imperialismo y que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. ¿Y cómo se construía ese imperialismo? El imperialismo era el resultado de la unión del desarrollo industrial con el desarrollo financiero. Entonces, cuando se junta o llega el extremo donde los industriales y los financieros pueden manejar la economía, es que se abre el paso, dicen ellos, para el imperialismo. Entonces, lo que quiero decir con esto, al aclarar esto, es que si hay un socialismo que no es estructurado como el de Venezuela o como el que pregonan aquí en Honduras, entonces, ¿qué sucede con esos socialismos? Hay dos fases que nosotros los hondureños podemos ver recientemente y es Nicaragua. Nicaragua tuvo dos fases de socialismo. Un socialismo en la guerra, en el 78, cuando ellos pierden el poder, que lo recogen de Somoza, vienen ellos y dicen lo siguiente: estos son los riesgos del socialismo, Renato, y pueblo hondureño. Ellos dijeron, no le hagamos caso a la economía, no le hagamos caso a los principios económicos que dicen que tenemos que tener una macroeconomía con un número de circulante, con un número de dólares que podemos controlar. Y dijeron, esas son babosadas, así lo dijeron. Y empezaron a poner la maquinita a trabajar. Y hubo para poder dar salarios a la gente sin producción. Entonces el país no producía y llegó a costar, ¿verdad?, un pantalón, ¿verdad?, como 10,000 córdobas. Y el salario de un obrero llegó a ser como en Cuba, que un médico gana $100, donde un maestro gana $100 al mes. Entonces, ese engaño en la segunda etapa, por eso hay otra etapa del socialismo. ¿Qué es esta? Que es la que está ahora Ortega, bueno, la de Venezuela, que es como dicen, un socialismo que no tiene nada que ver con la doctrina, pues en tanto es demagógico y es un populismo. Eso son regalías desde el Estado. Y en eso... Para alegrar a la gente. Y en eso hay que decir claramente que también la derecha cae en eso, Fernando Anduray. Correcto, pero por favor, no mezclemos, porque vamos a hablar también de la derecha. Correcto. Aquí tiene su espacio la derecha también para la autocrítica. Sí, porque es que el riesgo de esto es que el sustento del poder es precisamente tener un clientelismo político que está basado en el regalo. Termine con lo de Nicaragua. Y esta segunda parte de Ortega, ¿es socialismo esto? No, absolutamente para nada. Ellos son muy inteligentes, los nicaragüenses, y aprendieron que el socialismo no sirve, que el socialismo no da resultados económicos, y Ortega, con el nombre del Frente Sandinista, se hace del poder teniendo la experiencia de un primer periodo pésimo, basado en la doctrina socialista, y se pasa al capitalismo, que es desarrollista. Y actualmente en Nicaragua estimulan la inversión privada.
se aprovechan de ese negocio con Venezuela por medio de las ventajas que le da el Petrocaribe para poder empezar a vender sus productos, que no son muchos, pero tienen ellos una ganadería que es mejor que la de Honduras y tienen un montón de productos que tienen ventana con Venezuela por medio de Petrocaribe. Hacen que llegue dinero y los inversionistas de la región deciden o encuentran a Nicaragua como más protectora de la inversión privada que la misma Honduras. Aquí en Honduras es terrible. Esta segunda parte de Ortega es socialismo para criticar a Estados Unidos, pero con comportamiento estrictamente capitalista. Correcto, ellos son capitalistas. La única queja que hay con Nicaragua es que parte de este negocio es que la familia del presidente y de la cúpula ahora se han vuelto empresarios y se olvidaron de la hoja y el martillo. Ellos son los empresarios nuevos. Es izquierda y es socialismo para criticar a Estados Unidos, pero y para mantenerse en el poder. En la práctica es el mejor reflejo del capitalismo. Correcto. Ortega convirtiéndose en el sustituto de Anastasio Somoza Debayle y promoviendo la inversión como esa fuerza dinámica que genera empleo y que crea riqueza. Políticamente es una dictadura de izquierda, económicamente es derecha. Ahora, fíjate lo que decía Nolasco. Dice, el capitalismo que es desarrollista. Lo están oyendo los de izquierda y dicen, ese hombre es de ultraderecha, pero él dice que no. No somos de ultraderecha. Okay, don Carlos Andrés Zelaya. Somos patriotas. En ese tema, realmente siempre es un gusto oír a Fernando Anduray cuando da su cátedra sobre la historia y sobre los principios. Y quiero decir que realmente uno de los problemas es que tanto la izquierda como la derecha tienden a olvidarse de la persona humana y se vuelven ese término desarrollista, pero no, desarrollista no es, se vuelven materialistas y promueven la inversión. China es un ejemplo grandísimo. China ha crecido rapidísimamente, pero sin libertad, sin democracia, sin esos principios intrínsecos del hombre y la mujer, porque ahora hay que ser políticamente correcto, que nos dicen que el hombre tiene que crecer en libertad. ¿Cuáles son los principios de la socialdemocracia? Libertad, justicia social y solidaridad. O sea, ahí estamos tres principios que engloban casi las necesidades del hombre. El hombre no puede crecer sin libertad, no puede crecer sin justicia social. En estos países no hay justicia social. O sea, cuando se está enriqueciendo y la pobreza no mengua, o solo caen las obras, las democracias no progresan. Ahí es cuando entra exactamente las dictaduras, aunque sean electas, ¿verdad? Porque no progresan, porque estamos esperando que las migajas para las personas. Nosotros tenemos que crear oportunidades. El mercado es un excelente regulador, pero tiene que ser a sí mismo regulado. El rol del Estado no es sustituir al mercado, es regularlo. El problema del mercado regulado, y solo quiero interrumpirte por solo un segundo, para decirte que en Europa, por ejemplo, donde hay los europeos dicen que son socialistas, pero en realidad el salario de las personas es afectado con impuestos que juegan en una tabla de 60-40. O sea, uno gana el 40% de lo que gana realmente y el 60% va para un Estado que es administrado, pero fíjate, Carlos, administrado formalmente, pero sin Honduras. Pero mira, solo para que te hagas esa imagen. Yo solo quiero terminar porque yo te paso la palabra. Sí. Si en Honduras le dejas, si en Honduras le dejas un impuesto tan grande, o sea, una recolección de recursos tan grande como los socialdemócratas, que eran de la Internacional Socialista, al Estado, con este montón de corruptos, ¿en qué va a quedar?